el mundo estaba realmente bien, entre comillas, bien preparado para esta pandemia, porque todos sabemos que por la velocidad de las comunicaciones de hoy, los grandes movimientos de personas, pues las pandemias se pueden dar con cierta facilidad. Incluso, en cierto sentido, lo sorprendente es que no hubiera ocurrido antes. Yo les cuento esto, hace unos años la FAO y una serie de países crearon unos silos profundísimos en algún país del norte de Europa para guardar semillas, millones de especies de semillas se guardaron allí. Dicen ellos que para precaver cualquier catástrofe que pudiera, digamos, causar un problema de abastecimiento alimentario a escala global de proporciones mayúsculas, ¿no? Pues hablaron de la posibilidad de, por ejemplo, estallidos de volcanes, de guerras, y hablaron de pandemias referida a la producción de alimentos. Yo diría que esta es como la primera, pero no me sorprendería que hubiera más, o no me sorprendería, no. Creo que podemos tener la certeza de que con los terremotos, lo que uno no sabe es cuándo llegan, pero que llegan, llegan. Esa es una primera cosa que quería señalar. Lo otro es esto, que ya se ha dicho, pero que lo voy a insistir, ¿no? Que es la grandísima dificultad que tiene este problema. Repito, por la insuficiencia que tenemos de vacunas y medicamentos, pero además por los gravísimos problemas sociales y la cantidad de incertidumbres que hay. Es que es bien difícil precisar cualquier cosa, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo se va a demorar en que aparezca una vacuna que sea realmente efectiva? ¿Cuál va a ser su verdadero grado de eficacia? ¿Quién la va a crear? ¿Quiénes la van a producir y en dónde se va a producir esa vacuna? ¿Cuánto tiempo pasará en cubrir el número suficiente de la población para crear algún grado de inmunidad de ese tipo? ¿Va a ser gratuita su distribución? ¿Cuánto va a costar? ¿Cuáles serán las ganancias? ¿Quién la pagará y en qué orden se distribuirá? Como vemos, pues, y podríamos decir más cosas, estamos ante una cantidad descomunal de incertidumbres y cualquier error o mala decisión que se tome en cualquiera de estos aspectos puede ser puede crear complicaciones supremamente grandes. Pero me voy a detener además sobre un aspecto que es clave, que es lo que finalmente mueve a mucha gente en este asunto, distinta de nosotros. ¿Cuántas van a ser las ganancias de este negocio? Porque así moleste decirlo, esto también es un gran negocio y así lo están enfocando muchos. Si suponemos que hay que vacunar, por decir algún número, la mitad de la población del mundo, ¿sí? Y suponemos que puede haber una ganancia de $10 por vacuna, a lo que alguien podría aspirar. Estamos hablando de utilidades del orden de 45.000 millones de dólares. 45.000 millones de dólares de utilidades que se pueden mover por encima en torno a este negocio. Más o menos, pero bueno, cualquier cifra es astronómica. Y entonces la gran disputa global, más que una disputa sobre salud, en esto hay que ser franco, así pueda molestar, la gran disputa global es qué empresas y qué asociados a esas empresas se van a quedar con esas ganancias y en qué países, porque aquí entonces también ha aparecido una guerra de las potencias, que tiene que ver pues vinculado a este asunto de las utilidades, al estímulo que esto le genera a su desarrollo científico y tecnológico, y claro, los grandes poderes políticos que se mueven detrás de esto. Entonces, anoche preparando esto, recordaba una frase de un economista inglés del siglo XIX, el señor Dunning, que decía que en los negocios con el 10% se pueden hacer buenos negocios, con el 20% de utilidad también, al 50%, al 100% de entusiasmo, y concluía diciendo, con el 100% de ganancia, no hay crimen que no se atrevan a cometer aún a riesgo del cadalso. Y en esos días daba el ejemplo del contrabando. Hoy podemos decir a riesgo del cadalso, como ocurre con el narcotráfico, que al final, desposeído de todo lo que se le quiere agregar, es un negocio lo que lo mueve. Entonces, este es un factor súper clave en el análisis para saber dónde estamos parados. Y agregar esto, los niveles de corrupción a escala global son pavorosos. George Soros, un banquero norteamericano muy reconocido, dice que el capital financiero, que es el tipo de capital que controla el mundo, no es un capital, no es que sea inmoral, sino que es amoral. No es que no tenga una buena moral, sino que no tiene moral. Y que en los negocios, concluye diciendo, después de un análisis, los inescrupulosos aparecen en la cumbre. Entonces, detrás de todo este asunto económico y político, porque estoy haciendo una especie de análisis político sobre esto, pues
hay una gran batalla global, que aquí se ha expresado con claridad por parte de Marcela y por Claudia. Bueno, ¿cómo se va a atender esta crisis? Y hay dos grandes posiciones, como negocios o como bienes públicos. O sea, este tema de las vacunas, ¿cuál va a ser el enfoque con el que lo vamos a asumir? Si es como negocios, entonces las ganancias están al mando y eso supedita absolutamente todo. Si es como bienes públicos, no es que no se reconozcan las realidades de la economía y los costos y ese tipo de cosas, pero definitivamente el criterio que opera es un criterio diferente. Entonces, este que es, digamos, el debate concreto y que cruza las organizaciones internacionales y a la OMS y a COVAX y a todo y al gobierno de Duque, ni se diga, entonces amerita que lo miremos con algún detalle, porque digamos que quienes esgrimen que es el negocio lo único, el factor determinante, entonces dicen, es que de otra manera no se generan las tecnologías ni los servicios que se necesitan para poder atender este asunto. Y entonces, con eso esgrimen toda la defensa del sistema de patentes, al que me voy a referir en un momento, ¿sí? Pero ellos desconocen dos realidades que nosotros debemos plantear con claridad y que se están planteando con claridad. Primero, no estamos ante una emergencia que no se había vivido nunca y que nadie sabe todavía a dónde va a parar este globo. O sea, si uno es optimista, bueno, ojalá tengamos en un tiempo prudencial vacunas y medicamentos que nos permitan atender esto con algún grado de seriedad, pero aquí puede suceder que eso no sea lo que suceda y puede suceder que vengan otros problemas semejantes a estos de distinto tipo. Entonces, me voy a tener un poco sobre la teoría del sistema de patentes para cuestionarla y mostrar que esa no es la mejor manera de atender esto, ni debería ser la única manera. Así puedan mantenerse algún grado de su funcionamiento. ¿Qué es lo que es la patente? La patente es una palabra como elegante para establecer monopolio, O sea, uno consigue una patente para una vacuna y lo que la patente le da es un derecho al monopolio por lo menos 20 años sin contar las maniobras. ¿Monopolio qué quiere decir? Que no hay competencia. ¿Monopolio qué quiere decir? Que es abuso de los precios, porque el monopolista puede poner el precio que se le antoje sin ninguna consideración distinta sobre su producto. O sea, lo único que lo limita en el alza de ese precio son ciertas consideraciones de mercado, ¿sí? También vinculadas al tema de la ganancia. Patente es igual a negar el acceso o hacerlo supremamente difícil. Y ojo con esto, que es una contradicción, la contradicción a mi juicio en últimas de fondo con el sistema de patentes. Es que el monopolio es la contención del progreso técnico. O sea, en la medida en que se tiene el monopolio, el progreso técnico se afecta porque en muy buena medida el progreso técnico está dado en condiciones como las que estamos por condiciones de competencia, por condiciones de competencia. Y no olvidemos esto, el progreso técnico es la base de todo progreso de todos los tipos que podamos tener los seres humanos. O sea, que aquí estamos en un pleito, digamos, teórico y conceptual muy profundo, y con esta globalización ni se diga, porque entonces ya no son solo los monopolios nacionales que puedan aparecer, sino los monopolios globales. Y miren, yo les pongo un ejemplo de cómo sí es verdad que esto contiene el progreso técnico, estos monopolios. En Estados Unidos, para poner un ejemplo, en cualquier país desarrollado, ese monopolio, no hay que negar que algo les estimula su progreso técnico, ¿sí? Porque mueve recursos hacia ese sector y genera pues desarrollo, eso es fácil de entenderlo. Pero ¿cómo opera en el mundo de la globalización la patente que saque Pfizer o cualquiera en Estados Unidos o en cualquier parte? ¿Cómo opera en Colombia? ¿También estimula el progreso técnico en Colombia o lo destruye? ¿También lo estimula o lo destruye? Es absolutamente demostrado en todos estos debates que venimos teniendo en torno a los TLCs, que uno de los problemas más graves que tienen los TLCs es que agrarizan a estos países, si bien nos va, o los mineralizan. O sea, nos excluyen por completo, ¿sí? A partir del gran poder del monopolio de las transnacionales, y las patentes en eso juegan un papel descomunal, nos sacan del progreso técnico.
sea, en los días de la corona española, si alguien sembraba algo en América que no, o producía algo en América que estaba prohibido hacerlo, le llegaban las tropas del rey y lo metían a la cárcel. Si usted, por ejemplo, producía aceite de oliva en Villa de Ley. Ahora eso no se necesita, ahora son las normas económicas, incluido el sistema de patentes, es poderosísimo en eso. ¿Sí? El instrumento mediante el cual sacan a países enteros de este asunto. Recordemos que todos los países que se han desarrollado, sobre todo los que llegaron después de Inglaterra, se han desarrollado copiando, imitando los desarrollos científicos y tecnológicos de otros. Eso fue lo que hizo Japón después de la guerra, eso es lo que hace todavía hoy China. Entonces, este tema es un tema, repito, crucial, porque detrás de esto está todo el progreso de la humanidad. Ahora, cuando uno observa que buena parte de ese sistema de patentes, lo mencionó Claudio, está montado sobre los inmensos subsidios o recursos del Estado puestos en beneficio de las grandes farmacéuticas, de las llamadas Big Pharma, entonces puede entender, perdón, puede entender que hay otras posibilidades para financiar esos desarrollos científicos distinto del monopolio como se viene manejando este asunto. Ahora, ¿cuál es la situación de Colombia? Yo diría que la situación de Colombia no puede ser la peor. Estamos en el peor de los mundos, precisamente por nuestro inmenso subdesarrollo científico y tecnológico, del cual se derivan todos nuestros demás problemas. Entonces, ¿qué tenemos? Un subdesarrollo económico impresionante, gran desempleo, gran informalidad, gran pobreza, o sea, dificultades sociales para hacer de la mejor manera, digamos, reducir los riesgos de la mejor manera. Las cifras nos dicen que aquí la gente más que morirse del coronavirus está muriendo de pobre y de desempleado. Un sistema de salud diseñado con esta misma lógica de las patentes, que es que lo único que importa es la ganancia, lo demás puede desconsiderarse, que somete a los pacientes, somete a los trabajadores de la salud, somete incluso a las propias IPS privadas y ni se diga que a las públicas. Y además aquí lo montaron con un grado de extremismo repugnante, ¿no? Es que ni siquiera tuvieron la consideración de decir, bueno, pero mantengamos una red pública hospitalaria que en algo compense, sobre todo en el caso de una emergencia, este sistema de salud tan deformado como se está creando. Bueno, y hoy lo estamos viendo. Si uno compara las condiciones, digamos, de acceso a la salud de todo Colombia, pues lo que va a encontrar es que hay unos que tenemos este nivel de acceso y otros y otros y otros. Y más abajo las poblaciones más apartadas prácticamente no tienen. Y un factor que ha enfatizado Claudia, también lo quiero enfatizar, es cómo al país lo sacaron particularmente de la producción de vacunas y de los principales desarrollos científicos tecnológicos en el tema de los medicamentos, porque lo que nos impusieron fue someter la industria y el desarrollo nacional a lo que permitan las condiciones de la globalización, que en muy buena medida están montadas para que nosotros nos ganemos la vida en el mundo produciendo bienes mineros o materias primas agrícolas, y a ellos con esa plata les compramos, bueno, y la deuda externa y otras cosas, les compramos todos los bienes manufacturados, todos los bienes de alta complejidad. Y entonces hoy estamos en Colombia en esta situación. Yo comparto la idea de que hay que luchar para que Colombia se introduzca de alguna manera en este fenómeno científico y tecnológico que hay en la producción de las vacunas, pero lo cierto es que estamos en una condición de inferioridad, por ejemplo, a México, por ejemplo, a Brasil, por ejemplo, a Argentina, países donde algo mantuvieron de su desarrollo industrial y su progreso científico y tecnológico. Terminemos hablando un poco de esto. Bueno, ¿qué es lo que está planteando Duque? ¿Cuál es la situación? Bueno, es evidente, no solo por esto, sino por otras razones, que si hay alguien, digamos, de un grado de sumisión espantoso a todos los designios que le vengan del exterior, particularmente a los de Washington y el gobierno de Trump, es Iván Duque. Yo en este momento estoy haciendo un debate en contra de 3 nuevos TLCs que le están imponiendo a Colombia, y eso que Duque prometió solemnemente en los días de las elecciones que no habría más TLCs. Bueno, ayer se consolidó uno con Israel, y Israel es en buena medida un portaaviones de los desarrollos europeos, ¿sí? Avanza uno con el Reino Unido y están por firmar uno ultraleonino con Japón. Todo eso es sinónimo de ¿qué? De su desarrollo científico y tecnológico. Todo eso es sinónimo de que los colombianos tendremos que vivir de lo que podamos, de los dólares que nos podamos conseguir en minería o en un par de materias primas agrícolas muy escasas por lo demás, porque hasta el agro nos lo han quitado. Estamos importando 14 millones de toneladas de productos agrícolas. Ese es el enfoque
fundamental de Duque. O sea, Duque también está mandando un mensaje. No es verdad que por lo menos en Colombia, y yo creo que en el resto del mundo, la pandemia fuera a conducir a cambios importantes en la mentalidad de los gobernantes. Una catástrofe como esta, pues da para pensar, bueno, pero reaccionemos, miren, este mundo es mucho más complejo de lo que se decía, etcétera, etcétera. No, pero yo creo que a estas alturas ya está claro que no van a hacer absolutamente ninguna modificación. Y por eso son capaces de empezar este problema que es mayúsculo, ya hemos visto, con un acuerdo de confidencialidad con Pfizer, que es en últimas un acuerdo de confidencialidad con el gobierno de los Estados Unidos. O sea, es Duque y sus amigos asumiendo que serán vagón de cola de cualquier cosa que decidan las grandes potencias hacer, o particularmente Estados Unidos, porque aquí la competencia entre ellas es muy grande. Acuerdo de confidencialidad. ¿Qué quiere decir acuerdo de confidencialidad? Que aquí es el país de los vivos y el de los bobos. Entonces los vivos son parte de la confidencialidad, o sea que para ellos no es confidencial el acuerdo. Y los demás somos como los bobos que no sabemos ni qué es lo que está pasando, pero sí somos los que al final tenemos que pagar cualquier cosa que se decida, no solo en plata, sino en salud y en cualquier situación que nos terminen imponiendo. O sea, la alta burocracia del Estado conoce los detalles del pacto de confidencialidad. La alta burocracia de las transnacionales también conoce los detalles del pacto del acuerdo de confidencialidad, y todos los intermediarios y comisionistas criollos, con toda la corrupción que eso suele comportar, conocen y manejan los detalles del pacto de confidencialidad y participan en su redacción. Los que no participan son los demás colombianos. Esta es de las cosas más escandalosas que yo haya oído decir en muchísimo tiempo. Inclusive mencionemos una cosa que también ya se mencionó. Está bien estar en el COVAX, pero es evidente que el COVAX, como le sucede a la OMC, está muy signada por los grandes poderes de las transnacionales y de las grandes potencias, que son las defensoras del sistema de patentes y todo lo que de allí se deriva de signo negativo. Juegan con el sistema de patentes, juegan con todos esos criterios y la opacidad que llaman de la información, todo eso está allí presente. Inclusive se mencionó también que en parte eso funcione como un fondo de capital de riesgo, o sea, estamos hablando de finalmente otro negocio financiero. Bueno, ¿qué debemos hacer nosotros? Y con esto voy a concluir. ¿Qué debemos hacer nosotros los que no estamos en el negocio de la salud, sino que entendemos la salud como un bien público que se debe prestar en las mejores características? Y soy especialista en señalar esto. Mi debate es dentro de la economía de mercado. Mi debate es dentro de la economía de mercado, pero aquí sí hay un debate que hay que hacer. Es que hay dos tipos de economías de mercado. Las de los países desarrollados, de gran avance científico-técnico, de altos salarios, de altos estándares de nivel de vida, de civilización y de progreso, así tengan muchos otros problemas. Y el otro tipo de países desarrollados es del corte de Colombia. Bueno, y unos que están más de Colombia, que somos el capitalismo, la economía del mercado, de la miseria, de la pobreza, del atraso, de la corrupción, de la violencia, porque ese es, digamos, el rol que nos han impuesto en la división internacional del trabajo. ¿Qué debemos hacer? Concluyo diciendo esto. Yo creo que es evidente que tenemos que asumir una actitud de resistencia a esto, de lucha frente a esto, porque lo que está pasando es demasiado grave y está tremendamente mal enfocado. Pues hay muchas cosas que ya se han mencionado, yo no las voy a detallar, pero debe ser las vacunas como bien público, libres de patentes, el manejo público y transparente de la plata pública, se cae su peso, criterios de solidaridad internacional con otros países semejantes a nosotros con los que podamos actuar coordinadamente, el rigor absoluto en la investigación y en la comprobación de esto, porque aquí pueden terminar apareciendo fraudes absolutamente descomunales en medio de los afanes, ¿cierto? Criterios democráticos de acceso, porque eso hay una discusión, bueno, si les va a llegar a todos o cómo va a llegar o a quiénes, etcétera, qué va a pasar con eso, las prioridades de la distribución de esa vacuna, el fortalecimiento del sistema de salud. El sistema de salud colombiano necesita modificaciones de fondo, y el tema del desarrollo científico técnico, el tema de digamos, de participar industrialmente en estos procesos de los medicamentos. Esto, por último, digo que esto va para largo, esta lucha no va a terminar pronto, esto falta ver cuántas complejidades van a salir. Y entonces, para poder lograr ideas como estas y
Claudia y todo su grupo vienen haciendo un trabajo bastante, han sistematizado mucho sobre eso, lo mismo Marcela. Yo creo que ahí hay avances grandes. Yo creo que hay, digamos, conocimiento suficiente para presentar, yo incluso no diría que una posición de oposición al gobierno, pero por lo menos independiente, ¿cierto? Es decir, que nos escuchemos, pero en condiciones de independencia. Ellos tienen unas ideas, nosotros tenemos otras. Que entraron los privados en asocio con el gobierno de esto, bueno, pues que también participen. Defiendo la idea de aprovechar esto para hacer más desarrollo público y privado en el mundo de las vacunas y de los medicamentos. Pero todo esto que estamos planteando, el problema es si ganamos el peso específico para ser realmente interlocutores o no. Aquí no basta con la sabiduría y con el conocimiento. O sea, si nosotros no tenemos una fuerza, no podemos incidir en lo que se está planteando, quedamos excluidos por definición. Sí, me gusta mucho la idea de crear una plataforma, algún tipo de organización de la sociedad civil. Yo como senador y como político, digamos, lo que haría sería pues poner mi granito de arena y colaborar y respaldar, etcétera, y ayudar en todo lo que se pueda, pero este tiene que ser más un ejercicio de organizaciones democráticas, gremiales, ciudadanas, etcétera, que sean capaces de unirse sin perder sus naturalezas, unirse para poder ganar el peso específico que se necesita en torno a este tema. Dejando claro que no es una organización política, debe dejar claro también que cualquier sector político o pensamiento político o vinculación política también es bienvenida, porque lo que se trata es de abrir esto lo más que podamos. Yo diría toda la academia, sí, todas las organizaciones gremiales, democráticas, médicas, personal de enfermería, lo que sea, ¿cierto? Sí, puntos de vista distintos, toda una cosa supremamente amplia en torno a un programa el más específico que se pueda y unos criterios para tomar decisiones y para actuar. Cuenten que con lo que yo pueda y mi equipo pueda colaborar en este tipo de esfuerzos, pues ahí estamos con ustedes. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación.